Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mejor forma de leer la palabra del Señor, y sobre todo las páginas del Evangelio, es intentar acercarse como uno más de los protagonistas en los momentos que nos narran los escritores sagrados. Pasar a convertirse de espectador y de lector a actor en el mismo Evangelio. La Iglesia primitiva nos da ejemplo de esto. La manera en que se cuenta el episodio de la tempestad calmada muestra que la comunidad cristiana lo aplicó a su propia situación. En aquella tarde, cuando había despedido a la multitud, Jesús había subido solo al monte para rezar. Ahora, en el momento en el que Mateo escribe su Evangelio, Jesús ya se ha despedido de sus discípulos y ha ascendido al cielo. Y la iglesia se reconoce como aquella barca en el mar abierto, es decir, en el gran mar del mundo. Entonces se había levantado un fuerte viento contrario, que son interpretados como las primeras experiencias de la persecución que sufrieron los cristianos. En esta situación, ¿qué les decía a los cristianos el recuerdo de aquella noche? Y hoy, ¿qué nos dice a nosotros? Que Jesús no está lejos ni ausente, que siempre se puede contar con Él, que también ahora da órdenes a sus discípulos para que nos acerquemos, caminando sobre las aguas, es decir, avanzando entre las corrientes de este mundo, apoyándonos solamente en la fe. ¿Cuántas veces nuestra vida parece estar zarandeada por las olas a causa del viento contrario? La barca zarandeada puede ser el propio matrimonio, los negocios, la salud. El viento contrario puede ser la hostilidad y la incomprensión de las personas, los reveses continuos de la vida, la dificultad para encontrar una casa, un trabajo, la salud. Quizás al inicio hemos afrontado con valentía las dificultades, decididos a no perder la fe, a confiar en Dios. Durante un tiempo nosotros también hemos caminado sobre las aguas, es decir, confiando únicamente en la ayuda de Dios. Pero después, al ver que nuestra prueba era cada vez más larga y más dura, hemos pensado que no podíamos más y nos hundimos. Hemos perdido la valentía. En ese momento es el momento de acoger y experimentar como si nos hubieran dirigido personalmente a nosotros las palabras que Jesús dirigió en esas circunstancias a los apóstoles. Él nos dice hoy a nosotros: «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». Alguno dirá que esta valentía basada en la fe en Dios y en la oración es un pretexto, un escape a las propias posibilidades y responsabilidades. No, no se trata de eso. Y lo podemos ilustrar con una historia verídica ambientada en Alemania, en tiempos de la guerra, de una guerra que se llamó de los 30 años, que tiene como protagonista a una mujer del pueblo, una campesina, que es llamada por su capacidad de decisión y de valor como Madre Coraje.
En plena noche, las tropas imperiales, tras haber matado a los guardias, avanzan contra la ciudad de Jalil para quemarla. En los alrededores de la ciudad, una familia de campesinos sabe que lo único que puede hacer para salvar a la ciudad que se dirige hacia la ruina es rezarle a Dios. Pero esta mujer, en lugar de ponerse a rezar, sube al techo de la casa y se pone a tocar desesperadamente el tambor hasta que todos los habitantes se han despertado y quedan en pie. Ella es asesinada por los soldados, pero la ciudad queda salvada. La verdadera fe y la oración es contraria a la resignación pasiva. Jesús dejó que los apóstoles remaran contra el viento durante toda la noche y que utilizaran todos sus recursos antes de intervenir personalmente. La oración y la confianza en Dios no solo arroja como resultado la intervención del Señor, sino que nos da alternativas para la acción, alternativas que sin oración no podríamos haberlo contemplado antes, por la situación emocional o por la confusión en que podemos estar o vivir. Pidámosle al Señor que si nuestra barca en este momento está zarandeada, si nuestra vida en este momento está pasando por pruebas duras, por dificultades que a veces nos parecen superar. Piensen, en ese momento los apóstoles pensaban que la barca se iba a hundir, que no había alternativa, estaban muy lejos de la orilla y el maestro no aparecía desde la noche anterior. Fue hasta la madrugada cuando Jesús fue caminando. Pero Jesús llega y no llega tarde, llega en el momento que debe llegar a salvarlos y nos pone a caminar sobre esas mismas olas que zarandean nuestras vidas, y lo que parecía sobrepasarnos, lo que parecía vencernos, ahora parece que solamente estamos sobre eso. Sentimos cómo caminamos con confianza sobre eso, sobre las situaciones. Sabemos exactamente cómo hacer. Sabemos exactamente qué hacer, poniendo nuestra mirada en Jesús. Pero cuando perdemos la mirada en Jesús, nos hundimos y Él nos salva de nuevo y nos dice: recupera tu fe. Pidámosle al Señor que nos ayude en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, a caminar sobre ellas y a no perder la mirada en Él. Porque si tenemos la mirada en Jesús, ninguna prueba podrá ser superior a nosotros. Ninguna prueba podrá dañarnos. Ninguna prueba podrá hacernos temer. No tengamos miedo a las circunstancias que estamos viviendo. Quizás nos afligimos, quizás estamos asustados, pero el Señor hoy te dice y me dice: no tengas miedo, no tengas miedo, soy yo que vengo a tu ayuda. Señor, hoy ponemos en tus manos nuestras situaciones personales, comunitarias. Ponemos en tus manos el mundo entero, en medio de las dificultades que podamos estar viviendo, en medio de las dificultades que está viviendo el mismo mundo. Ayúdanos a no perder la mirada en ti. Ayúdanos, Señor, a tener la fe solamente puesta en ti y no temer, porque el miedo no es de ti. Donde hay amor, donde estás tú, no hay miedo, no hay por qué temer, porque tú, con tu voz poderosa, tienes autoridad sobre todas las situaciones, aún sobre las naturalezas, aún sobre las situaciones que nos podemos sentir en algún momento que nos pueden superar. Bendícenos, Señor, con tu presencia y regálanos cada día más fe, más perseverancia y más amor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.